ocasión vamos a estudiar un tema que lleva como título La soberbia lleva al sacrilegio. La soberbia lleva al sacrilegio. Está basado en el libro de Isaías, el capítulo 20, Isaías capítulo 21. Muy bien, vamos a ver dos cosas aquí antes de continuar para hacer una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Muy bien, si tú puedes abrir tu Biblia, aunque todavía no vamos a leer, pero vamos a leer algunos versículos de ahí, en el libro de Isaías, el capítulo 21. Ahí prácticamente está basado el tema de esta ocasión. No te olvides, entonces el título es La soberbia lleva al sacrilegio. Vamos a ver algunas peculiaridades del libro de Isaías, algunas cosas que necesitamos tener en cuenta. Muy bien, el libro de Isaías se divide en dos partes. Los especialistas dividen el libro de Isaías en dos partes. ¿Y cuáles son esas dos partes? Muy bien. Del capítulo 1 al 39 son las profecías antes del cautiverio babilónico. El profeta Isaías quizás profetizó aproximadamente 150 años aproximadamente antes de que el pueblo de los judíos fuese llevado cautivo para Babilonia. Así es de que las profecías del capítulo 1 al 39 hablan todo lo que tiene que ver antes del cautiverio, aunque hay algunos versículos, algunos capítulos que su profecía va incluso hasta la segunda venida de Cristo, pero son pocos. Pero entonces esa es la modalidad. El libro de Isaías se divide en dos partes. El capítulo 1 al 39 habla de las profecías antes del cautiverio. Muy bien. Del 40 al 66 son las profecías que el pueblo de Israel cumpliría desde que salió de Babilonia hasta que llegaría hasta la restauración final. Así es de que cuando tú leas el libro de Isaías, mantén esas dos cosas en mente. Capítulos del 1 al 39 y del 40 al 66, para tener entonces un bosquejo mental de lo que es el libro de Isaías. Al libro de Isaías también se le conoce como el profeta mesiánico. Es el libro donde más se habla de el Mesías que vendría, el Mesías redentor. Y también se habla del Mesías como juez que vendrá al final, pero antes que venga como juez, viene el Mesías como redentor, y esa es la razón por la cual se habla del libro de Isaías como el profeta mesiánico, Y por último, a manera de introducción, entonces tenemos que el libro de Isaías es el profeta de la restauración, Ahora, con esta introducción en mente, entonces podemos ir a lo que es en sí el contexto histórico del libro de Isaías. ¿Cuál es el contexto histórico? Muy bien. ¿Cómo era el entorno de Isaías? El medio ambiente, la situación en que Isaías estaba viviendo justo en su tiempo. Bueno, miren nada más. Dice que Isaías profetizó más o menos, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero profetizó alrededor de 60 años. Su ministerio es muy, pero muy largo, podemos decir en términos humanos, 60 años aproximadamente. Y los reyes que estaban en su tiempo, ¿quiénes eran? Los reyes que estaban en su tiempo eran estos reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Así es de que él probablemente vio los últimos días de uno, los primeros días del otro, vio Jotam y Acaz, tal vez vio todo el reino de ellos. Así que no sabemos, pero él habla ahí en el capítulo 1 que estos reyes estuvieron durante su ministerio. Por las características que él nos da,
por todo lo que estamos viendo hasta aquí, la pregunta que nos hacemos es entonces, ¿cómo eran las características del pueblo? ¿Cuál era el entorno? ¿Cómo era el entorno? Muy bien. Miren nada más cómo presenta el primer capítulo, cómo se presenta en el primer capítulo el libro de... un segundo. ¿Cómo se presenta en el primer capítulo el, el profeta aquí? Un segundo, aquí me pasó algo con la... Oh, gracias. Muy bien. El profeta Isaías presenta y dice, ¿cómo era la gente de ese tiempo, de su tiempo? Dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y así continúa. Lamentablemente, las personas que estaban para el tiempo de Isaías tenían esas características. Y es esa la razón por las cuales él llama al arrepentimiento. Isaías 1:18. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es de que entonces vemos primero la condición del pueblo y por falta de tiempo no presentamos algunas otras características que ellos tenían. Un pueblo sumergido en la maldad, la injusticia y toda clase de males. Se le compara incluso al pueblo como Sodoma y Gomorra, imagínense. Así es de que entonces el pueblo estaba en una situación literalmente sumergida en el pecado. Muy bien, ahora, a pesar de cómo ellos estaban, Dios quiere evitar una destrucción de ellos. Y es esa la razón por las cuales Él dice, venid y estemos a cuenta. Y dice, no importa cómo sean vuestros pecados, vendrán a ser como blanca lana. En síntesis, el profeta Isaías habla que Dios anhela restaurar al pueblo. Dios quiere curarlos. Dios no quiere que incluso que ellos vayan a Babilonia como consecuencia de su pecado. No, Dios no quiere eso. De alguna manera, Él quiere restaurarlos. Y todavía les habla no solamente de la restauración que quiere hacer ahí con ellos, sino es la restauración a través del Mesías y hasta la eternidad. Dios quiere que ellos de alguna manera entiendan, que puedan saber que Dios quiere restaurarlos y no quiere que ellos sigan en pecado. Muy bien, ahora vamos a hacer un análisis del capítulo 21. No vamos a estudiar versículo por versículo, pero más o menos ese es el contexto. Y en el capítulo 21, entonces está hablando, como ejemplo, Dios les va a poner a ellos 3 capítulos donde habla de cuál es realmente el fin de todo soberbio que por alguna razón no quiere obedecer a Dios. Y entonces aquí va a poner el ejemplo de una nación que se menciona en el capítulo 14, se menciona en el capítulo 16 y se menciona en el capítulo 21. Y ahora les va a hablar de Babilonia. Dios no quiere que ellos terminen como Babilonia. Dios no quiere que ellos terminen como otras naciones, pero específicamente como Babilonia, y por eso los está llamando al arrepentimiento. Miren, no importa cómo se encuentren, yo quiero restaurarlos, porque Dios no quería exactamente que ellos cayeran en el pecado de Babilonia. Ahora, un punto aquí. Isaías profetiza la caída de Babilonia casi como 120 años, 130 años antes que Babilonia cayera. Cuando Isaías profetiza, todavía Babilonia no era una potencia en el mundo, pero Dios a través del profeta Isaías le muestra el futuro,
Una de las características que tenía un profeta es que veía las cosas en la perspectiva de Dios, y para un profeta no había problema si se adelantaba, si se retrasaba o si estaba ahí en el presente. ¿Por qué? Porque el profeta está viendo las cosas en la perspectiva de Dios. Y entonces el profeta ve allá en el futuro. Él ve que se va a levantar una nación y que esa nación tuvo un pecado, y ese pecado es que Dios le dio la oportunidad a esa nación, le dio el tiempo, vamos a decir, de dominar el mundo. Pero esa nación, lamentablemente, por su orgullo, entonces esa nación cayó a lo más bajo. Y Dios quiere de alguna manera que el pueblo note eso, porque Él no quiere que en el futuro el pueblo pueda caer tal como esa nación iba a caer. Entonces, cuando analizamos el capítulo 21, entonces vamos a ver que Isaías profetizó 130 años antes de la caída de Babilonia, 130 años antes de la caída de Babilonia. Muy bien, vamos a ver entonces aquí. En el capítulo 21 presenta a dos pueblos. Miren lo que dice el versículo 1. Profecía sobre el desierto del mar como torbellino del Negev. Así viene del desierto, de la tierra horrenda. Está hablando aquí metafóricamente. Está hablando de un pueblo que viene del desierto, pero para que ellos lo entiendan mejor, entonces pone como ejemplo el pueblo este que les voy a hablar es como que viniera del desierto del Negev. ¿Se acuerdan? En la clase de geografía bíblica hemos visto cómo era el terreno del desierto del Negev, y entonces dice, este pueblo que va a venir a destruir a esta nación viene también de lugares más o menos parecidos como el Negev. Luego, en el versículo 2, 21:2, ahora identifica quién es esa nación que vendrá. Y hablando metafóricamente, dice que vendrá como un torbellino del Negev. Viene del desierto, de una tierra horrenda. No voy a irme mucho a la historia aquí, pero ahora en el versículo 2, mire lo que dice al identificar a estos pueblos. Visión dura me ha sido mostrada. Y escuchen esta palabra, el prevaricador prevarica. Ahora vamos a volver a esa palabra, el prevaricador prevarica. Ahora, el prevaricador prevarica. Y ahora dejemos un poquito el prevaricador. Y ahora entonces presenta a dos naciones que vienen a destruir al prevaricador. ¿Quiénes son esas naciones? Y dice, el destructor destruye. Y entonces ahora viene el destructor y dice, sube, oh Elam. Elam es prácticamente, tenemos nosotros a Siria, que está cerca de Irak. Asiria, no Siria, Asiria en el pasado. Luego, a unos 130 kilómetros al sur de Irak, se encontraba la antigua Babilonia. Y más o menos, yéndonos más al oriente y al sur, vamos a encontrar lo que es actualmente hoy Irán. Y al Irán actual se le conocía en el pasado como la tierra de Elam, como la tierra de Elam. Y ahí donde dice Elam. Entonces, ¿quiénes son ellos? Vamos a ver. Dice que viene el destructor, sube, oh Elam. Y Elam son los mismos persas, son los persas, solo que se les conoce pues ahí en ese tiempo como el pueblo de Elam, porque el pueblo de Elam era un pueblo que estaba casi desde el 2500 antes de Cristo. Ellos ya existían y se mencionan en los escritos antiguos de los sumerios. Así es de que ahí se está introduciendo. ¿A quién se está introduciendo? A los medos y a los persas. Mire lo que dice. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Así es de que ahorita se está anunciando antes que apareciera eso, y por eso es una profecía que se está anunciando. Entonces dice que el prevaricador
¿Quién es un prevaricador? Es un soberbio. El prevaricador es aquel que sabe que está haciendo mal, pero sin embargo su soberbia es mucho más. Y aunque él sabe que está haciendo mal, no va a cambiar de actitud, porque él tiene que hacer lo que él quiere, lo que él piensa. Eso tiene que hacerse, y aunque le digan, mira, estás mal, mira, si tú no cambias de parecer, viene el peligro. Pero el prevaricador no cambia, porque el prevaricador es soberbio. ¿Qué es la soberbia? La soberbia es hacer algo sabiendo que está malo, pero mi orgullo puede más, y aunque yo sé que está malo, no voy a cambiar. Esa fue la actitud de Babilonia. Así es de que prevaricador quiere decir soberbia. Prevaricador quiere decir alguien que hace algo teniendo conocimiento que es malo. Alguien que realiza algo sabiendo que si lo hace va a fracasar. Pero como es prevaricador, es soberbio, no le importa fracasar, no le importa que venga la destrucción, no le importa que venga lo que venga. Él simplemente es soberbio, sabe que está haciendo lo malo y no va a cambiar. Te voy a poner un ejemplo. Si seguimos leyendo, ustedes van a ver, hay un punto aquí y a este quiere llevarlos ahora. Miren las causas de la caída de Babilonia, pero no estoy hablando de la Babilonia mística, estoy hablando de la Babilonia literal. El profeta Isaías ya lo había profetizado 130 años, 125, 135, lo que sea. Había profetizado que Babilonia iba a caer y había profetizado qué pueblo la iba a hacer caer. Entonces, miren nada más, versículo 5. El 4 voy a leer. Se pasmó mi corazón y el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Versículo 5. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Aquí probablemente está haciendo alusión al banquete de Belsasar, la última o los últimos momentos del imperio de Babilonia. Nabucodonosor había heredado un reino de su padre, él lo extendió, lo consolidó y hizo un imperio grande, 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 económicamente, militarmente, hasta religiosamente, de acuerdo a la religión de él, y lingüísticamente, porque casi en todas las naciones que él conquistó se hablaba un idioma que era el arameo. Además de eso, usaban ellos un idioma para las ciencias que era el acadio. Además de eso, utilizaban ellos un idioma para la religión que era el sumerio, un idioma difícil, no tiene ninguna raíz lingüística, difícil para aprender, pocas personas lo leen ahora, pero esa era, en Babilonia se usaba eso, no todos hablaban sumerio y acadio, pero había unas personas que sí lo hacían. Ahí estaba todo lo que tú quisieras del conocimiento, ahí estaban los sabios más grandes, los políticos más grandes, era grande, y específicamente en los tiempos de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue soberbio, porque tuvo que pasar muchas cosas para poder reconocer al Dios del cielo. Tuvo que dejar su orgullo, tuvo que decir estoy equivocado, soy demasiado orgulloso, pero dejo mi orgullo y reconozco al Dios del cielo. Eso es lo que nos dice en el capítulo 4 de Daniel. Pero lamentablemente los sucesores de él, hubieron como 4 o 5 sucesores antes de llegar a Nabonido y a Belshazzar. Los siguientes que le siguieron a él no solamente eran más débiles, pero lamentablemente no quisieron
reconocer como su abuelo, su tatarabuelo, bisabuelo, Nabucodonosor. Y los últimos gobernantes de Babilonia todavía, Daniel les dice a ellos todo lo que ellos tenían que hacer para arrepentirse. Ellos sabían que no deberían de traer los vasos que le pertenecían a Dios. Ellos lo sabían muy bien, pero el orgullo, ellos sabían que no deberían de hacerlo y lo llevaron y se hizo el último gran banquete. Y te acuerdas aquella mano que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Entonces, se portaron e hicieron prácticamente, manifestaron su soberbia, hicieron lo contrario a Dios. Y entonces la soberbia de ellos los condujo al sacrilegio. La soberbia los condujo al sacrilegio. Orgullo, eran prevaricadores, soberbios, sabían que estaban haciendo lo malo, sabían que esos vasos eran para un uso santo y sin embargo no temieron y lo siguieron utilizando. Así es de que entonces el profeta le dice al pueblo, por favor, cuidado con la soberbia. Y la misma soberbia dice, aunque no vamos a estudiar, verlo ahora, pero ese fue el pecado de Luzbel, el lucero de la mañana. Soberbia es pecar a la vista de Dios. Soberbia es saber que yo no debo de hacer esto, pero lo hago. Es la insistencia que tengo. Y déjame decirte, aunque la persona sea soberbia, todavía Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Dios le dio la oportunidad incluso al mismo diablo en el cielo de arrepentirse, pero él no quiso. ¿Sabes por qué? Porque la soberbia es pecar a la vista de Dios, es desafiar a Dios, es decirle, yo sé que tú estás en lo correcto, pero déjame a mí hacer lo que yo quiero. Esa es la soberbia. Y la soberbia entonces conduce al sacrilegio. ¿Qué quiere decir el sacrilegio? En pocas palabras, es darle la espalda a Dios. Es dejar a Dios. Yo sé lo que tengo que hacer, pero yo quiero seguir mi vida. Dios, no te metas conmigo. Dios, aquí te dejo. Por favor, no me molestes más. Déjame. Si me pasa algo, yo lo he escogido. Eso es exactamente la soberbia. Te guía al sacrilegio. Y al darle la espalda a Dios, entonces todo aquello que tiene que ver con Dios, todo lo espiritual, entonces ya no vale nada, ni para el individuo, ni para quien sea. Entonces no te olvides, Dios le dice al pueblo, mira, te voy a poner este ejemplo, una nación que va a aparecer en el futuro, y esa nación le voy a dar la oportunidad para que de alguna manera sus gobernantes y la gente puedan saber que yo soy Jehová, creador de los cielos y de la tierra, pero esta nación no me va a obedecer, y como no me va a obedecer, entonces va a ser destruida. Y no porque yo quiera, no porque ellos están destinados a desaparecer, no, sino es porque ellos simplemente no han querido. Así es de que al pueblo de Judá Dios le dice, por favor, cambia tu soberbia. Tú sabes que tienes que arrepentirte, sabes que tienes que hacer, qué hacer. Por favor, arrepiéntete, atiende a mis llamados, porque no quiero que caigas en la soberbia, porque la soberbia te va a llevar al sacrilegio. Y como consecuencia, entonces vas a sufrir, porque yo ya no puedo hacer más nada por ti. La pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué lecciones podemos aprender nosotros de este pasaje en el siglo XXI? Tú y yo ahora, ¿cómo podemos hacer relevante este mensaje? ¿Cómo podemos hacerlo relevante? Muy bien, el capítulo 21 de Isaías es relevante para la sociedad en la que tú y yo vivimos. Hoy en día ese versículo, porque como es la palabra de Dios, nunca ha pasado de moda y tiene una verdad presente. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos hoy? ¿Qué es lo que Él quiere que tú y yo aprendamos hoy? La soberbia hoy no te deja
perdonar ni reconocer tus faltas. La soberbia te enceguece. La soberbia te es capaz de hacerte entender que solo tú estás bien y todo el mundo está malo. Solo tú tienes razón y todo el mundo está en contra de ti. La soberbia te hace ver cosas que probablemente no lo son. La soberbia te hace ver que el esposo te odia. La soberbia te hace ver que la esposa te hace malas caras y tal vez te está saludando. La soberbia te hace ver que tus hijos no te obedecen y tal vez están dispuestos a obedecerte. La soberbia te hace ver que Dios es injusto. La soberbia te hace ver que el líder de la iglesia ya no te quiere. La soberbia te hace ver que papá y mamá están en contra de mí. La soberbia me hace ver que cualquier persona, por alguna razón, está en contra de mí. La soberbia no te deja perdonar. Hay un punto interesante. Cuando el diablo estaba ahí en el cielo, dice que estuvo a punto de reconocer a Jesús. Estuvo a punto de pedirle perdón a Dios, pero su orgullo no lo dejó. ¿Sabes una cosa? Muchos de nosotros, si no logramos vencer el orgullo, si no dejamos de vencer esa testarudez que tenemos, que nosotros tenemos la razón, no vamos a perdonar y vamos a vivir una vida amargada, una vida donde a todo mundo que encontremos le vamos a contar nuestra amargura, lo mal que tenemos, en lugar de hablar que Dios es bueno, Dios me ha perdonado, me llevo bien con esta persona, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Una persona que está con soberbia solamente cuenta sus desgracias. Déjame decirte, una persona que tiene soberbia no perdona, no reconoce sus faltas y está dispuesta hasta las últimas consecuencias, aunque se quede solo o sola. La soberbia no es conveniente que tú y yo la tengamos. ¿Sabes por qué? Porque la soberbia no te deja perdonar, no te deja reconocer y prefieres mejor estar sufriendo en un lugar solo o sola y conmiserándote, nadie me quiere, nadie quiere hacer esto conmigo y te prefieres quedarte sola o solo en lugar de decir, Señor, perdóname, soy soberbio, soy soberbia, no quiero reconocer y ahora, Señor, yo te pido que por favor me perdones. Voy a botar mi orgullo y voy a buscar la paz, voy a buscar el perdón con el esposo, con la esposa, con los hijos, con las personas, pero búscalo. Y si no lo haces, si no lo hacemos, la soberbia nos va a llevar al sacrilegio, tal como llevó a Babilonia. Y el sacrilegio te pone ciego y no haces diferencia entre lo santo y lo profano. La soberbia te va a enceguecer. La soberbia va a poner tu mente como que no puedes ahora distinguir entre lo santo y lo profano. La soberbia te va a llevar a que te vas a convertir en una persona literalmente donde le das la espalda a Dios. Dios no quiere eso, porque por esa razón Babilonia fue destruida. Dios quiere que tú y yo podamos decirle ahora, Señor, he sido soberbio, no quiero cambiar, he querido hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad, pero ahora veo que vivo amargado o amargada. Ahora veo que no hay paz aquí conmigo mismo. Señor, yo lo sé, pero es mi orgullo el que no me deja. Y en este momento, Señor, yo te pido que me perdones porque quiero hacer la diferencia entre lo que es santo y lo que es secular. Señor, yo sé que tú me recibes. El Señor Jesús, antes que se cierre el tiempo de la gracia, Él es capaz de perdonarte, no importa cuán soberbio seas tú y cuán soberbio sea yo. La puerta de la gracia todavía está abierta y Jesús es capaz de quitarnos la soberbia. Muchas gracias, Señor, porque en esta ocasión nos has dado la oportunidad de meditar,
de reflexionar, no en pensamientos humanos, sino en tu palabra. Por medio, Señor, de tu palabra hemos visto que Babilonia, por soberbia, fue destruida totalmente por una nación. Pero también ahora esa es una lección. Esa lección no solamente era para el pueblo de Judá, sino que también es para nosotros hoy en día. Ayúdanos para dejar el orgullo y la soberbia. Ayúdanos para reconocer entre lo santo y lo profano. Gracias, Señor, por oírnos, por escuchar nuestro gemido, nuestros gritos de angustia, porque anhelamos un cambio. Gracias por recibirnos en el nombre de Jesús. Amén.